Llegó el momento de leer entre líneas con Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Ya estamos pues aquí con el gusto de saludarte, de saludar a tu amable audiencia como cada martes. Ya en octubre arrancamos pues ya prácticamente la recta final del 2022. Qué increíble, ¿no? Que ya estamos prácticamente por despedir el año. Oye, y hoy me atrevería a decir que tu columna tiene tiene un título hasta un poco provocador, podremos decirlo así. Francisco Echeverría, ¿eres tú? Platícanos de qué viene. Pues mira, primero, pues honor a quien honor merece. La verdad es que estaba yo indeciso entre dos títulos. Sin embargo, gracias a la atinada recomendación de uno de mis alumnos, me incliné por este título. Echeverría, ¿eres tú? Y bueno, mira, hablábamos de que pues octubre ya ha comenzado. Regularmente lo relacionamos de manera directa con el Día de Brujas o Halloween. Sin embargo, pues también hay fechas que pues no pueden pasarse por alto, como el 2 de octubre, por supuesto, Claro. El 12 de octubre, Día de la Raza, y 24 de octubre, que es pues la conmemoración anual de la Organización de las Naciones Unidas. En este marco, y pues en virtud de que se estrenó una segunda parte de una serie, la verdad bastante interesante, de nombre Un extraño enemigo, pues es que decidí inclinarme hacia este título, hacia este tema particularmente. Pero antes de hablar de ello, me gustaría hacer una breve nota, digamos, introductoria como referencia. Digo, yo creo que todos los mexicanos en alguna ocasión hemos visto, aunque sea una pequeña parte de una película, o vaya, hasta un meme de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Este personaje que pues dio vuelta al mundo y sigue siendo bastante conocido por las nuevas generaciones. Una de sus primeras películas, ahí está el detalle, me remontó a una de las tantas frases que pronunciara Luis Echeverría durante su gobierno, y la frase decía: ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Curiosamente, esta frase me remonta, como adelantaba, a una oración que pronunciara el presidente Luis Echeverría Álvarez, aunque quienes son simpatizantes, partidarios, colaboradores o incluso llegaron a ser amigos del extinto presidente, dicen, aseguran, me alegan que él nunca la pronunció, sino que fue uno de sus colaboradores. Sin embargo, como diría el expresidente también, Felipe Calderón, haya sido como haya sido, la historia le atribuye esta frase a Luis Echeverría. Y la frase dice: las relaciones con Estados Unidos ni nos perjudican ni nos benefician, sino todo lo contrario. Ya me imagino a el periodista que estaba cubriendo la nota en ese momento, esta confusión que debió crear esta respuesta. Sin embargo, pues como siempre se lo he comentado a mis alumnos, parece sarcasmo, pero no lo es, y realmente pues fue una excelente salida ante una pregunta bastante incómoda. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que mientras Gustavo Díaz Ordaz veía comunistas y socialistas en todos los rincones del país, pues Luis Echeverría mostró cierta afinidad con gobiernos emanados de esta ideología. Luis Echeverría, lo he dicho previamente, hizo muchísimo por el pueblo de México desde el punto de vista social, eso se le reconoce, particularmente por Tijuana, una de las ciudades más importantes de México, hizo bastante, fue el gran detonante de lo que hoy es Tijuana propiamente. Sin embargo, bueno, no podemos dejar de lado que también hay, así como hay claros, también hay oscuros dentro de su administración, ¿no? Parte de ello, bueno, pues lo vemos reflejado en esta, ahora sí, regresando al tema, segunda parte de la serie Un extraño enemigo. La primera versa en torno a el movimiento estudiantil del 68 y la participación que se le atribuye a ciertos secretarios de Estado,
a ciertos colaboradores del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esta segunda parte, curiosamente, pues ocurre después algunos meses después del deceso de Luis Echeverría, el presidente más longevo que ha tenido México, quien muere justamente a los 100 años. Sin embargo, bueno, aquí ya vemos obviamente a un Luis Echeverría dramatizado, encarnizado en un gran actor que le da, la verdad, un aire pues bastante parecido a lo que fuera Luis Echeverría. Y bueno, ¿qué es lo que podemos destacar? Podemos ver a un presidente, la verdad, particularmente beligerante, a un presidente engreído, extasiado con el poder, excesivamente obcecado, dispuesto a llevar al extremo a nuestro país con tal de cumplir su plan de gobierno. Su plan de gobierno no admitía desviaciones, no admitía ningún tipo de contemplación, tenía que cumplirse de manera inmaculada. Y bueno, pues de ahí parte en gran medida las similitudes o grandes coincidencias, podemos llamarle, de el gobierno de Luis Echeverría, que va a ser de 1970 a 1976, y la actual administración federal. Incluso por ahí la semana pasada una senadora de extracción panista equivocadamente mostraba una pancarta durante la comparecencia del secretario de Gobernación diciendo que Andrés Manuel López Obrador había trabajado en el gobierno de Echeverría. Atinadamente el secretario de Gobernación le responde que eso era bastante impreciso en virtud de que pues no coincidían las fechas. Sin embargo, habrá quien me diga que en el caso de esta serie pues es una ficción, sí, que son actores, que no se puede asegurar que se trató de una realidad. Sin embargo, insisto, es muy importante no dejar de lado la serie de coincidencias que vamos a encontrar con el gobierno actual. Por ejemplo, esta afrenta que siempre va a mostrar Luis Echeverría frente a el sector empresarial, de ahí que surge el Consejo Coordinador Empresarial. Hay también algunas características muy particulares, muy reales, que podemos palpar: el mesianismo, el dispendio, la demagogia, la polarización, los niveles de inflación, la deuda tanto interna como externa, la irresponsabilidad financiera, los desequilibrios fiscales, el déficit, la creación de empresas gubernamentales que estén bajo la sumisión del presidente de la República. No podemos tampoco dejar de lado la renuncia del primer secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera a 6 meses de haber iniciado su gobierno, igual que lo hiciera el secretario Machain con Echeverría, dado que Echeverría lo presionaba y no le permitía dirigir la economía del país como debía de hacerse, sino como él quería hacerlo. ¿Qué más podemos decir? La dependencia de energías sucias como el carbón y el petróleo, y por supuesto una gran devaluación. Todo esto lo vamos a ver, particularmente la devaluación y los problemas financieros, no durante el sexenio de Echeverría, sino después. 12 años, durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, vamos a padecer las malas decisiones en cuestión de administración pública de Luis Echeverría. Ahora, imagínense si esto ya olía rancio en los años 70, 50 años después. Esto es, la verdad, súper intensificado. Allende de que, pues recordemos que el propio Echeverría quería iniciar una especie de maximato, colocar a un amigo de su infancia, creía que iba a poder seguir influyendo, como ahora lo vemos también en el presidente de la República, bueno, además de su sueño guajiro de ser secretario general de la ONU, ¿no? Y cierro con esto. Yo estoy seguro, y lo he mencionado en reiteradas ocasiones, que el presidente López Obrador, cada que despierta, en lugar de peinarse frente al espejo, lo hace frente a un cuadro con la imagen de Benito Juárez, porque él realmente se siente el Benito Juárez del siglo XXI. Sin embargo, me atrevería yo a sugerirle respetuosamente, como dice el presidente López Obrador, que en lugar de verse frente a esta imagen,
se vea frente a un espejo y se pregunte a sí mismo, Echeverría, ¿eres tú? ¿Qué tal, Francisco? Oye, y bueno, digo, ya lo tenemos como pendiente que después platiquemos de la, digamos, ahora que lo mencionas y aterrizas por qué se llama así y lo explicaste muy bien tu columna del día de hoy, tenemos pendiente hablar de esa figura y de ese mito, de ese personaje de la historia y de la política mexicana, ¿no? Porque de repente, como lo hemos mencionado, y ya sé que de repente yo soy muy repetitivo, pero pues de repente te dicen, villano, horrible, espantoso, Porfirio Díaz, guácala, ay, Benito Juárez, un héroe, un santo, y la realidad es muy distinta, Francisco. Totalmente, incluso lo plasmo en esta semana por escrito, digo, le llamo o lo comparo con el Prometeo, con el moderno Prometeo, a Juárez. Considero que no es un personaje tan digno de admirar como muchos nos han hecho creer. Recordemos que la historia oficial es muy romántica, pero también hay algo muy importante que pierden de vista quienes admiran de manera ciega a Juárez. Quien crea el personaje de Juárez, quien le da esta fortaleza y esta presencia nacional, va a ser precisamente Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz fue aprendiz de Benito Juárez y lo admiraba tanto, lo estimaba tanto, que es el que va a crear, insisto, esta gran leyenda. Allende de que, en el caso de Juárez, si no lo hubiese encontrado la muerte, él hubiese sido el villano de la historia y no Porfirio Díaz, porque él hubiese continuado con esta intención de pues no despegarse del poder. Sin duda, interesantísimo todo eso, y yo no me sabía esa parte de quién había iniciado, digámosle así, el mito de la imagen de Benito Juárez, que eso también es sumamente revelador y apasionante, interesantísimo. Francisco, muchísimas gracias como siempre, nos escuchamos la próxima semana, que tengas mientras tanto un excelente martes, una fantástica semana, buenos días. Excelente día y muchas gracias como siempre, bonita semana. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas. Usted lo encuentra en redes sociales como F. Ruiz MX y su columna Leer Entre Líneas también la puede consultar en unirradioinforma.com.